¿Qué tal? Buenas tardes a los asistentes a este seminario histórico mexicano. Me da mucho gusto que me hayan vuelto a invitar a participar y hablar de otros puntos que he encontrado con mi recuento, porque a partir de un recuento histórico que he hecho me encuentro detalles importantes que hay que dar a conocer, ¿no? Les comento, este archivo histórico lo he trabajado y he encontrado información muy importante a partir del 78 hasta este año. Vamos a platicar brevemente, ¿no? También quiero agradecer al equipo de este seminario, principalmente a Alonso, que es una persona que estimo y quiero mucho desde hace mucho tiempo, que conocí en los 90s aquí en Tijuana, cuando vino a Tijuana. Y también por agradecerle a Gabriel Gutiérrez, que me hizo la invitación también expresa para que participara en esta mesa que tiene que ver con patrimonio, memoria y políticas públicas. Es una combinación de cosas que hay que ver en un espacio que me parece fabuloso, que es el Centro Cultural Javier Villaurrutia, un personaje muy importante para nuestra comunidad, un contemporáneo en la literatura, alguien que hay que reconocer. Y en esta mesa dedicada a una activista que yo no tuve el gusto de conocer, pero sin embargo recuerdo a algo que se hablaba, y en su muerte pues encontré esta información que me faltaba. David Alberto Murillo, perdón, un activista que comenta, seguramente tuvo contacto seguramente con gente y activistas de Tijuana o de acá del norte, ¿no? Y también a los otros compañeros que van a ser parte de esta mesa, Abraham, Gabriel y Temístocles, que yo no tengo el gusto de conocer tanto a Abraham ni a Temístocles, y a Gabriel sí lo conozco, y he tenido contacto con él, ¿no? Pues empezaré hablando de la cuestión de cuando Tijuana iniciaba sus actividades en los 70s, 80s, un inicio muy activo con lo que sucedía en Tijuana y California, San Diego, Los Ángeles, San Francisco, época de mucha actividad, incluso de nacimiento de grupos de gran importancia en el vecino estado de California. Entre estos activistas ya surge un activista aquí en Tijuana, que es Emilio Velázquez Ruiz, que es el padre del activismo aquí, el pionero del activismo aquí en Tijuana y en la región, en el estado, y reconocido a nivel nacional. Él muere en el 2006, pero sin embargo en el recuento me he encontrado cosas fabulosas que he estado dando a conocer. Entre esos activistas estaba Alejandro García, de un grupo que se llamaba Ike, un grupo que a la muerte de Alejandro García en el 2003 también desaparece, igual que el FAIT, cuando a Emilio Velázquez muere en el 2006. Y desaparecen esos grupos y muchas de las actividades que se habían conformado en esta región, ¿no? Para esa época pues ya también vivía Max Mejía. Max Mejía muere en el 2015, un personaje muy importante en el activismo nacional, y que logra cosas maravillosas, con el cual conocí y logré realizar cosas que ahora ya son historia, ¿no? En publicaciones y en grupos que aún están en la memoria de la ciudad. No puedo dejar de reconocer el activismo de los grupos, sobre todo del grupo de Tijuana Pride, que organiza las marchas anualmente y cual tienen mucho éxito en la localidad y sobre todo en Tijuana, que es la ciudad más grande del estado de Baja California, ¿no? Ya entramos en cuestión de política. A la llegada de Morena aquí en el 2019, durante 2020-2021 estaba una pandemia de por medio, una pandemia que afectaba la movilidad, pero sin embargo en ese inter de actividades estaba de por medio el dictamen del matrimonio igualitario. Casi al término de la gestión de Jaime Bonilla, este dictamen entró para hacer la votación y lamentablemente no nos dieron el sí a ese dictamen, y fue muy grave. Yo cuando me encontraba con ese detalle me parecía como muy grave de parte de los
del Congreso del Estado de Baja California que sucediera esto, porque pues se detuvo algo que ya se había peleado y se estuvo trabajando con todos los grupos del Estado, sobre todo Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate. Había una movilidad muy interesante en cuanto a grupos, pero estábamos en pandemia y la cuestión se manejaba de una forma distinta. El dictamen se quedó en espera de que llegara la siguiente administración, la administración de Marina del Pilar. Marina del Pilar, que llega en el 2021 junto con la presidenta de Tijuana, presidenta municipal. Fue muy alentador que llegaran en las nuevas elecciones de gobernador y de municipio, que dos mujeres tomaran posición en espacios muy importantes en esta región, ¿no? Marina del Pilar como gobernadora y Montserrat Caballero como presidenta municipal de Tijuana. Entonces, a la llegada de Marina del Pilar, bueno, el dictamen del matrimonio igualitario estaba ahí en espera. Se logró y fue como muy importante este dictamen que se lograra, pero cuando sucede algo por ahí respecto a la parte esta que tiene que ver con la identidad de género, fue como muy grave que cuando el dictamen había pasado en el Congreso del Estado, Marina del Pilar hace un anuncio de que ese dictamen se tenía que regresar porque el dictamen estaba mal elaborado. Había una serie de puntos que tenían que regresarse al Congreso y aún está en el tintero nada más para que se lee el sí, pero entonces este punto es grave porque a los activistas en el estado le hicieron llegar a Marina del Pilar que no era una aliada para la comunidad. Ya se había visto porque Marina del Pilar durante su elección, previa a su elección, nunca mencionó a los grupos y estaba como distante a todo esto y bueno, pues es que bajo la presión de los grupos que ha sido como la parte más importante en todo este proceso electoral, pues lograron que Marina del Pilar se mantenga. Posiblemente que hay una cuestión ahí que aún no ha resuelto Marina del Pilar con la comuna, como decimos en algunas ocasiones, ¿no? La comuna en el estado, que hay algo que no se ha resuelto. Pero algo también sucedió que después de este hecho, que fue antes del 15 de mayo, del 17 de mayo, que es el Día Nacional contra la Homofobia, activistas del Estado lograron plasmar con unas luces y decir que Marina del Pilar no era aliada de la comunidad. Marina, no eres aliada. Ante esta queja de retractar y de tener un dictamen que ya se había aprobado, ¿no? Ahí está, en estos días, bueno, me regreso a Tijuana, ya me pasé me iba a pasar a otro punto. Me regreso a Tijuana, ya Montserrat Caballero aquí en su llegada como presidenta municipal, abre un espacio para atender a la comunidad con un departamento que se llama Subdirección de Diversidad e Inclusión. Y fue muy interesante porque a la apertura de este espacio para atención a la comunidad, a las comunidades LGBT y a las poblaciones LGBT de Tijuana, llega la primera mujer trans a tomar posesión aquí en el estado. Hablamos de Regina Cornejo. Su llegada y el arribo de una mujer trans a un espacio político llamaba la atención en general y representaba también algo único en la localidad por su puesto que había obtenido. Obviamente que Regina empezó a trabajar con la comunidad, los grupos locales, y empezó a conocer lo que sucedía aquí en Tijuana. Pues bueno, les dio una posición que aún con eso recientemente, no hace un par de meses, renunció a su puesto
por cuestiones no sabemos todavía, pero renunció. Pero su trabajo durante meses logró cosas muy importantes, asentar todo un trabajo político en la ciudad. Yo recuerdo y tengo muy claro de cómo impulsó este proyecto que se llama Punto Arcoíris, de cómo las empresas entren en un programa de atención a las poblaciones y sean de poblaciones vulnerables o no vulnerables, pero sin embargo que no aceptaban en las empresas. Logró cosas muy importantes con este Punto Arcoíris, que aún con el nuevo subdirector de este departamento continúan haciendo trabajo en la ciudad para que instalen este letrero que dice Punto Arcoíris, de que eres bienvenido para trabajar y ser atendido como te mereces, que seas parte de esta diversidad sexual, ¿no? También y me ha tocado también ver que esta gente de este departamento hacen un trabajo que me parece muy importante, de llevar pláticas al mismo municipio, a los distintos departamentos, hablar del lenguaje inclusivo. Ya me ha tocado ver que ha sido con la policía y otros departamentos, bomberos, que les dan una plática sobre el lenguaje inclusivo y el respeto a los derechos de estas poblaciones, que son muy importantes que conozcan, ¿no? Ya para casi finalizar, hace días me comuniqué con dos activistas de la ciudad para conocer un poco su opinión respecto a la posición del arribo de Morena, porque es el partido que está aquí en el estado. Y platicaba con Altagracia Tamayo, una activista de mucho tiempo que radica en Mexicali y tiene atención a las poblaciones de la comunidad, y también un albergue que atiende migrantes también. Y le comentaba, le digo, ¿qué te parece? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sientes de este gobierno? Entonces ella me decía, bueno, es que si no han atendido directamente a la población, se han dedicado más a atender otros puntos como infraestructura, cosas pero sin embargo no han hablado de la comunidad, no han hecho. Pero si lo que se ha logrado no ha sido por ellos, ha sido por la presión de los grupos del Estado, y que me parece como fabuloso eso, ¿no? Que no han bajado la guardia, independientemente que han abierto espacios de atención. Los grupos locales de este estado aún mantienen una presión hacia este gobierno que se ha abierto, pero como que ha abierto poquito la puerta. Falta mucho, y decía también Javier Russell, también un activista muy activo en el estado, que me decía es que el gobierno no ha sido inclusivo, ha abierto espacios, pero no ha sido inclusivo. Ahora, así lo que se ha logrado ha sido por la presión de los grupos y de los activistas, quienes hemos estado insistiendo mucho en los puntos que están allí todavía pendientes de atender. Entre ellos también está Teresita Díaz, una activista que me parece como muy fabulosa, que ha llegado con otros grupos, con COCUD y otros activistas del Estado, a tocar las puertas al INE y presionar sobre puntos importantes que tienen que ver con los procesos electorales que ya se acercan incluso en este Estado. O sea, que el Estado siga activo igual que la República, y aún falta, pero sin embargo lo que se ha hecho ha sido como muy importante, y ha sido por grupos, como hemos estado diciendo, que no se va a bajar la guardia ante la llegada de un nuevo gobierno que se ha abierto, de Morena, pero también estuvimos regidos por un gobierno panista por más de 30 años, que eso no nos ayudó en nada, porque fue mucha presión para que se lograran cosas, sabiendo lo que representaba este régimen panista en el Estado por 30 años. Entonces, yo creo que van muy bien los grupos en este estado, y simplemente este es un análisis de lo que tengo por ahí para darles a ustedes. Creo que podemos seguir platicando sobre algunos puntos que los hice como muy ligeros, pero sin embargo me parece como que estamos bien en el estado, como les comento.